Muy buenas noches. Muchos saludos a todas y a todos. Sean bienvenidos a este nuevo conversatorio auspiciado por ILFIS. Les habla el ingeniero Luis Ibirma desde Caracas, Venezuela. El día de hoy lo hemos convocado para un nuevo conversatorio que hemos denominado Protección de tanques, protección contra incendios para tanques que almacenan hidrocarburos. Vamos a estar presentes acá algunos de los instructores de ILFIS para contestar a sus consultas y a sus preguntas, como en otras ocasiones, en la medida de lo posible, lo mejor que podamos. A los nuevos, bueno, primero que nada decirles que traten de mantener o que mantengan el volumen de su equipo silenciado. Apaguen sus micrófonos, por favor, para no interrumpir la charla. Es lo más conveniente para todos, de manera que todos puedan oír sin ningún problema, sin que haya ruido de fondo, dado que esta conferencia se está grabando, esta reunión se está grabando, y estamos transmitiendo también a través de Facebook. ¿Ok? La grabación posteriormente estará disponible en el canal de YouTube de ILFIS, y ustedes podrán volverla a ver. Muy bien, entonces, a los nuevos, a los que están acá por primera vez, les quería informar que ILFIS tiene dos tipos de eventos. Un evento donde un expositor hace una presentación sobre un tema particular y al final los participantes hacen preguntas y respuestas. Hacen preguntas y el expositor o los panelistas le dan una respuesta a su pregunta o a su consulta. Y tenemos otro evento donde de una vez se comienza a recibir las consultas y las preguntas de los participantes. Y los panelistas y los especialistas invitados van respondiendo esas preguntas. Ese es el caso de este evento de hoy, de este conversatorio. Nosotros lo denominamos ILFIS Responde, porque estamos acá para responder esas consultas, esas preguntas. La modalidad o la forma como se hacen las preguntas es que ustedes levantan la mano, los que sepan cómo hacerlo acá en Zoom, ¿no? Yo todavía no sé cómo es que se hace eso. O si no, piden la palabra, activan su micrófono y piden la palabra a viva voz. O escriben por chat la pregunta y nosotros la leemos y la contestamos. Estas son las tres formas. ¿Ok? Entonces, como les decía, como les dije, el conversatorio hoy va a tratar sobre la protección de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Y me parece que es un tema bastante importante y que en la actualidad está un poco en el tapete, ¿no? Está en el ambiente a raíz de un incendio que acaba de ocurrir hace una semana atrás en Cuba, la población de Matanzas, donde se incendiaron, creo que al final fueron 4 tanques, en un patio de tanques donde habían 8 o más tanques. Se terminaron por incendiar los 4 que habían en un dique común. Se inició en un tanque a raíz de que los afectó un rayo. A ese tanque le cayó un rayo, se incendió y desde allí escaló el incendio hacia los demás tanques paulatinamente. Al final el incendio duró unos 5 o 6 días, algo así. Por favor, ¿alguien me puede confirmar si me están oyendo? Porque no sé si estoy hablando solo. Sí, sí se escucha bien. Muy bien, gracias. Bueno, entonces como es algo que está en el tapete, que normalmente ocurre donde se tiene este tipo de instalaciones, este tipo de granjas de tanques, patios de tanques, en refinerías, no sé cómo los llamarán en sus países, ese tipo de sitios, ese tipo de predios. Aquí le decimos patios de tanques.
donde están esos tanques donde se almacena petróleo, gasolina, etcétera, etcétera. Petróleo y derivados del petróleo. En las refinerías normalmente también se tienen esos tanques, esas zonas donde hay esos patios de tanques para los productos, donde se tiene en una zona petróleo que se va a refinar y en otra zona los productos que salen de la refinería. Entonces, bueno, como eso está en el ambiente, entonces quisimos preparar este conversatorio, a ver cuáles preguntas se les ocurren a ustedes o ustedes tienen para nosotros tratar de aclarárselas en la medida de lo posible. También no es que nosotros seamos unos grandes expertos, ¿no?, en la materia. Hay algunos temas de estas que no conocemos, que a lo mejor no tenemos la respuesta más adecuada. Pero a lo mejor dentro de la audiencia hay alguien que puede tener la respuesta y está también la posibilidad de que esa persona conteste a alguna de las preguntas que se haga acá. ¿Ok? Bueno, también un poco de antecedentes con este tipo de eventos que suceden. Yo les puedo contar algunos que han sucedido acá en Venezuela. Puedo narrar un poco. En el año 1982, se incendió un tanque que contenía full oil número 6. Ese producto, ese es un combustible que es un producto residual que se obtiene de la refinación del petróleo. Se sacan los productos que normalmente se sacan, pues gasolina, etcétera, y van quedando como un producto que es residual. Se conoce con ese nombre, full oil número 6. Y se utiliza para el funcionamiento de calderas y para otros procesos. Pero en el caso que le estoy comentando, se utilizaba para una caldera de generación eléctrica en una planta de generación ubicada en Tacoa, un lugar que se llama Tacoa, aquí en Venezuela, en el litoral central, cerca de Caracas. En un tanque se estaba llenando desde un barco que estaba en la costa, en el mar, mejor dicho. A través de una tubería llegaba el producto hacia los tanques de almacenamiento, pero resulta que ese tanque tenía el indicador de nivel, había un fallo con el indicador de nivel. Entonces no se sabía en qué nivel andaba el volumen de líquido, de producto. Y eh, enviaron a unos operadores a verificar eso en la madrugada del día que estaban llenando el tanque. Los operadores se asomaron, 2 se subieron al techo, era un tanque de techo cónico. Se subieron al techo y por la escotilla, una escotilla que hay en el techo que sirve como venteo, es la hipótesis que hay. Ellos encendieron una linterna allí para ver el nivel del líquido, porque como era de noche. Y entonces ocurrió la explosión. Ocurrió una explosión y se originó el incendio dentro del tanque. Lamentablemente esas 2 personas fallecieron en el acto debido a la explosión. Y se incendió. Se incendió ese tanque. Por supuesto, como siempre, vienen los bomberos a combatir el incendio, a atacar el incendio. Pero como se sabe, esos son incendios de muy difícil control. Ese tanque, aunque tenía sistemas de protección fijo, no funcionaron, es lo que tengo yo entendido, ¿no? Y es lo que se dijo después, ¿no?, en el informe, que el sistema no había funcionado o no había funcionado adecuadamente, el sistema de espuma. Y entonces el control era manual, de mano de los bomberos. A las horas, no sé cuántas horas, ocurrió una explosión en ese tanque, lo que se conoce como fenómeno de boilover. Ocurrió un boilover y hubo varios fallecidos, entre ellos, si mal no recuerdo, 48 bomberos y personal de protección civil, policías, etcétera, que siempre están en este tipo de emergencia, ¿no? Y fallecieron también personas que vivían por ahí cerca
curiosos que a veces andaban por ahí cerca también, que fueron alcanzados por las llamas o por el calor. Inclusive periodistas que estaban reportando el evento y equipos de televisión fueron afectados también y fallecieron personal de los canales de televisión y de las emisoras de radio. Fue un evento bastante catastrófico. Aquí se conoce como la tragedia de Tacoma. Es un evento que ocurrió aquí en el año 1982, que se relaciona con tanques de almacenamiento de combustible. Bueno, a raíz de él, el boiler se incendió un segundo tanque que también después se terminó de consumir, también se incendió, pues, se terminó, el incendio se acabó cuando se consumieron el contenido de los dos tanques. Después en el año, creo que en el 2012, ocurrió otro incendio en la refinería más grande que hay en Venezuela, en Amuay, se llama esa refinería, que queda en el estado Falcón, en la zona occidental de Venezuela, un estado costero. De hecho, queda cerca del mar, cerca de la costa del mar, esta refinería. Allí se originó ese incendio en ese patio de tanques a raíz de una fuga de gas licuado de petróleo. Hubo una fuga en una bomba que maneja este tipo de gas licuado y no se detectó a tiempo y la nube de vapor de gas, la nube de gas eh, llegó hasta donde estaba el campamento de la Guardia Nacional, que tenía de las guardias de seguridad que normalmente hay en este tipo de instalaciones. Y allí consiguió una fuente de ignición, donde estaba ese campamento que está fuera de la refinería, pero hasta allí llegó la nube de gas de vapor, de gas licuado. Entonces se presentó lo que se llama una explosión eh, de nube de vapor, se llama ese fenómeno. Esa explosión se presentó, afectó a todo el comando que estaba allí, las casas que estaban cerca. Ahí también falleció mucha gente debido a la explosión en este caso. Fallecieron, no tengo la cifra exacta, pero yo creo que andaba por el orden de los 50 personas o más. Fallecieron ahí. Y la explosión retrocedió, abarcó toda esa nube de vapor e incendió los tanques. No sé si en un inicio fue uno solo o varios a la vez. Lo cierto que ahí se quemaron, creo que unos 5 o 6 tanques, 4 o 5, no estoy muy seguro. No tengo el número exacto, pero fue un incendio también bastante grande, bastante importante. Ese incendio duró como 4 o 5 días también para poderse controlar. Ahí tampoco funcionaron los sistemas de protección contra incendios que tenían los tanques, las cámaras de espuma, sistemas de enfriamiento, o se funcionaron o no funcionaron adecuadamente. Allí se terminó de controlar el incendio porque se trajo equipos de combate de incendio externo. Vinieron gente de Estados Unidos y especialistas en este tipo de combate de incendio y fueron los que terminaron de controlar el incendio, por supuesto, con la participación de los bomberos de acá. Pero los bomberos de acá estuvieron presentes desde el inicio y no lo han podido controlar porque este tipo de incendios generalmente requiere equipos muy grandes y grandes caudales de aplicación de espuma. Muchos monitores grandes de gran caudal para poder controlar ese tipo de incendios, y más cuando están involucrados más de un tanque, varios tanques. Entonces, bueno, esos son dos eventos que han pasado acá en Venezuela. En los países donde se produce petróleo normalmente ocurre ese tipo de eventos. En México ha habido eventos también significativos, similares a estos, y de otro tipo también relacionados con hidrocarburos. Bueno, y por eso es un tema que es bueno saber, es bueno conocer, ¿no? Los medios de protección que se pueden utilizar, los eventos que se pueden presentar, por ejemplo, ese tipo de eventos como boilover, que termina afectando a los que combaten el incendio, principalmente, y que muchas veces no se toman en cuenta a la hora de ir a combatir un incendio de esta característica. Una de las características que tienen los boilovers es que no todos los hidrocarburos producen boilover.
Por ejemplo, cuando se produjo el boilover en la planta de Tacoa, no se sabía si ese producto era capaz de producir boilover, porque era un producto residual. Se sabía que el petróleo produce boilover, el petróleo crudo, pero no que el fuel oil número 6 podía producir. De hecho, la NFPA no lo tenía catalogado como que podía producir boilover. Ese evento está reflejado, por cierto, en el manual de la NFPA, en el manual de protección contra incendios de la NFPA. Ahí aparece reflejado una reseña sobre el evento de Tacoa. Era uno de los eventos, hasta no hace mucho, creo que hasta el 2011, cuando se estrellaron los aviones en Nueva York, era el evento donde habían fallecido más bomberos en acción en el mundo. El evento de Tacoa. Y después con el evento de las Torres Gemelas en Nueva York, ahí ya ese sí pasó al primer lugar, donde murieron más bomberos. Entonces, fíjense que no todos los incendios, le estaba diciendo, en tanques pueden producir boilover. Los combustibles tienen que tener unas características muy particulares para que se produzca el boilover. Así que en Amuay, que el incendio duró unos 4 o 5 días, no era crudo, creo que era gasolina, lo que se incendió ahí, gasolina y gasoil, o diésel. Esos productos no tienen la propiedad de producir boilover. Y de hecho ahí no se produjo boilover, por más que duró el incendio. Ok, entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ya que hice esta introducción un poco contando unas historias para ilustrarlos un poco, para romper el hielo. Entonces, si tienen preguntas, vayan lanzándolas, pues, a ver cómo se las podemos responder. Vamos a saludar a José Gregorio Prada, que está por acá, que es uno de los instructores de ILFIS, que no sé si quiere decir algunas palabras, José, para que saludes a los participantes. No te oímos, José. No se te oye. Activa Ajá. Perdón. Que bueno, como siempre, agradecido por la presencia de todos ustedes, pues esto es como una reunión familiar donde nos reunimos a hablar. La idea es hablar con tranquilidad, sin mayores requisitos formales, sino sentirnos cómodos de poder decir las cosas. Recuerda que en ILFI nosotros promovemos el conocimiento y pues no nos sentimos mal de compartirlos, ni tampoco juzgamos a las personas por no tener conocimiento, porque el desconocimiento es algo circunstancial, ¿sí? Y por ende nosotros tratamos de subsanar en esa ausencia de conocimiento. Muchas personas consideran triviales cosas que cuando empezaron a aprender esto, pues de repente le costó, y después que lo aprenden consideran que son mejores. Nosotros no creemos en eso, creemos en fomentar el conocimiento, ¿no? Y en estos momentos, pues, no sé si sabrán que como parte de ese fomento del conocimiento, estamos estamos ahorita invitando a todos a participar en nuestro primer congreso académico de protección contra incendios, que vamos a realizar a finales de Septiembre. de septiembre. ¿Me permites habilitar compartir la pantalla, por favor? ¿Cómo no? Ahí lo tiene. Gracias. Entonces, lo invitamos a que entren a nuestra página web, ilfis.latinoamerica.com, y vean el contenido del congreso. Aquí le estoy compartiendo nuestra página web. Es el primer congreso académico hispanoamericano de protección contra incendios de ILFIS. Vamos a estar varios instructores e invitados durante 5 días, llevando a cabo 20 clases magistrales de todos los temas. Aquí no hay nada comercial, no que el vendedor de un equipo hace una charla que es básicamente vender el equipo, no. Aquí estas son charlas magistrales basadas en conocimiento, y tratamos que sean temas que no sean de esos temas que pues comunes de los congresos, sino que sean temas de formación un poco más profunda, porque es un congreso académico. Entonces vamos a tener 20 sesiones, 20 charlas magistrales,
Van a venir instructores de Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, México, entre otros. Yo voy a participar con 3 charlas que tienen que ver una con notificación audible visual de alarma, pero fuera del enfoque de la NFPA, o dentro del enfoque de la NFPA, pero no tan empírico como lo que maneja la NFPA, algunos conceptos a tomar en cuenta para garantizar inteligibilidad del sistema de evacuación. Vamos a hablar un poquito de SFR para desmitificar un poco el uso de los SFR, pero también hay charlas interesantísimas de mano del ingeniero Federico Latonsinski, con ingeniería basada en el desempeño, avances tecnológicos, que vamos a tener un inventor que es el ingeniero Antonio Molina de España, que desarrolla sistemas contra incendios específicos para clientes. Muy interesante, un hombre muy brillante, un inventor, pues, un científico, entre otras cosas. Entonces vamos a tener esas charlas, van a ser virtuales, solamente en las tardes, a partir de las 6 de la tarde, por lo tanto no hay excusa de que no, que tengo que trabajar, que estoy ocupado, no. Los costos son absolutamente simbólicos, le van a entregar 20 certificados, uno por charla, más un certificado de participación general del Congreso. Y además de eso, vamos a poder se le va a entregar junto con el certificado un enlace con todas las grabaciones del evento para que la guarden y la revisen cuando quieran. Entonces, esto forma parte del trabajo que hacemos en ILFIC para poder garantizar la democratización del conocimiento. Recordemos que la protección contra incendio, el conocimiento de protección contra incendio siempre ha sido manipulado en Latinoamérica, ha sido mantenido dentro de un oscurantismo y nosotros nos negamos a que sí sea. Nosotros no creemos que de verdad se pueda potenciar la protección contra incendios en Latinoamérica si sigue manteniéndose con la forma como lo hace un grupito, una mafia de gente que no quiere compartir la información y el conocimiento con los demás. Solo esperamos. Pueden con mucho gusto contactarnos y darles toda la información que requieran al respecto. Entonces, nuevamente, gracias por estar acá. Este tema es bien interesante. Acaba de haber un incendio en Matanzas, en Cuba. Estos incendios suelen ser más comunes de lo que la gente piensa y tienen impactos desastrosos dentro de las plantas. No solamente en las refinerías, lo que pasa es que las refinerías son famosas por tener tanques de crudo o de productos muy grandes, pero esto es algo que puede ocurrir en cualquier planta química, que en cualquier parte, un incendio, o bien sea por una descarga atmosférica, o bien sea por un mal trabajo en caliente, o una combinación de eventos desafortunados que a veces ocurren. Entonces, en estos casos, conocer pues, los principios básicos no es tan fácil, ¿ok? A veces no se consigue la información tan a la mano. Entonces tenemos ahorita pues la oportunidad de hablar si tienen algunas dudas al respecto. Acá a Luis y Vilma le están pidiendo el informe de TACOA. No sé si tú tendrás un informe distinto al que se consigue en internet. Hay mucha información en internet al respecto. No tengo un informe oficial, no tengo sobre eso. Yo lo que he dicho, lo he dicho aquí por conocimiento adquirido de algunos. Okay. En ese tiempo se dictaron muchas conferencias al respecto, se habló mucho en la prensa, en la radio, etcétera. Y bueno, uno siempre tiene eso en la mente, ¿no? En ese tiempo, Sí, al año siguiente yo ingresé como bombero, a ser bombero. No sé si eso me impulsó, pero al año siguiente casualmente yo ingresé en la carrera de bombero. Y como trabajaba en ese campo de bomberos, siempre teníamos esas charlas, esas cosas, ¿no? De recordar ese evento. sí, claro. Eso es muy común. Digamos, lamentablemente es un evento emblemático, ¿no? De los incendios emblemáticos que han habido. Desafortunadamente ocurrió en Venezuela. Yo era muy niño cuando ocurrió eso. ¿Eso cuándo es que dijiste que había ocurrido? ¿En 1982? 82. Sí, yo era niño. Yo escuché todo por Radio Caracas Televisión. Los bomberos que murieron, los periodistas que murieron. Yo tenía como 11 años cuando ocurrió eso. Sí, Bueno, entonces, ahora veamos en las el de preguntas. Cuba Entonces, también hubo varios fallecidos, ¿vale? sí, No se ha pues, dicho oficialmente que haya sido un boilover, pero todo pinta que fue eso. y es probable que no se sepa, ¿no? Recuerda que allá, pues, hay una restricción de información porque todo eso lo controla el Estado cubano. Parecido a lo que pasó en Amuay, en También en Venezuela, ese ¿no? tiempo Tampoco nunca se se supo supo nada. realmente la causa verídica de cómo fue todo, No. pero porque ese Y de informe eso, quedó top secret ahí.
Y de hecho, creo que la forma de extinción del incendio fue esperar que se quemara, ¿no? El, Normalmente eso es lo que sucede, porque no hay los equipos para poderlos apagar esos incendios. Son demasiado potentes para lo que pueden hacer los bomberos. Pero sí, no, aquí vino, para ese evento vino gente de Estados Unidos a combatir el incendio. Y fue lo que terminaron de controlarlo. La ¿qué? William Hazard, algo así. ajá, Son muy sí, sí, famosos esa es esos que la, son especialistas en eso. sí, esa es la mamá de esa Sí. vaina. Por acá el señor Iván Andrés Pizarro tiene la mano levantada. Adelante, Iván. Iván es amigo nuestro. Sí. Adelante, Iván. Puedes activar tu micrófono. ¿Cuál es tu pregunta, Iván? Tu consulta, por favor. Si estás hablando, no se oye. Debe tener problemas con el micrófono, a lo mejor. Sí, al parecer. Bueno, Bueno, vamos a vamos. atender vamos a Ok. atender algunas de las preguntas acá del chat. A ver. Aquí hay una pregunta. Edwin Ocampo, ¿han escuchado un caso? No. Camila Nicole, todos los tanques deberían tener instalado un sistema de inyección de espuma por cámara u otro medio, inclusive los tanques que almacenan productos clase 3 como el residual. Esa es una pregunta o una afirmación. No sé, parece una afirmación primero que una pregunta. Bueno, pero Señora sí, Camila. es lo ideal que todos los tanques cuenten con los sistemas de protección contra incendio a base de espuma. Aunque la norma establece un volumen, la norma NFPA 30, que es la que guía, que más que norma es un código, el Sí, lo que código llaman sobre los productos protected. incendiables de la NFPA, la NFPA Sí, 30. Entonces establece a partir de un cierto volumen, los tanques deberían contar con sistemas de protección a base de espuma. Y vamos allá, aprovechando esa afirmación más que pregunta, déjame compartir mi pantalla un momentito. Algo que tengo aquí para que lo vean. ¿Están observando mi pantalla? sí, señor. Y ahora, Yes, sir. ahora, ajá. Sí, señor. Las normas aplicables para la protección de tanques que almacenan hidrocarburos son estas. La norma NFPA. La NFPA 11, que es la que tiene que ver con de media, alta y baja expansión, de baja, media y alta expansión. La NFPA 15, que es la que tiene que ver con agua pulverizada, sistema fijo para protección contra incendio a base de agua pulverizada. Y la NFPA 30, que es el código de líquidos inflamables combustibles. Pero también hay otras instituciones que también tienen normas para la protección de este tipo de tanques, como es el Instituto de Petróleo Americano, el API. Ahí tenemos es una práctica recomendada 2021, es el número de esa práctica recomendada que tiene que ver con la protección de tanques atmosféricos, tanques de almacenamiento atmosférico. Y la práctica recomendada de 30, que es la norma que tiene que ver, o la práctica recomendada que tiene que ver con la agua pulverizada, aplicación de agua pulverizada para la protección contra incendio de tanques. Y de industria petroquímica también aplica, donde también se tienen tanques de almacenamiento de combustible. Como dijo, no solo esos están en refinerías y en patios de tanque, también en la industria petroquímica también hay, y en las industrias químicas también. Ahora, esos tanques, los
que se utilizan para este tipo de almacenamiento pueden ser de techo cónico, techo de tipo domo, de techo flotante abierto o de techo flotante cubierto. Los tanques con techo cónico son estos están acá arriba. Fíjense que tienen el techo tipo con un cono, pues, donde se une en un vértice en el centro del techo y tiene una altura con respecto al borde del tanque. Mientras que los tipos domo es como su nombre lo indica, un domo. No es un cono, sino un domo. Hay una pequeña diferencia ahí. Estos son techo fijo. Los de techo flotante, aquí hay ejemplo, un tanque de crudo, un pequeñito tanque de crudo de 120 millones de litros. Es techo flotante. Es un techo, dentro del tanque el techo va así, como se ve acá, combustible abajo. A medida que el combustible va, el techo viene pegado allí. Si el combustible sube, cuando se llena, el techo va subiendo. Estos son los abiertos, los que son así. Los cerrados, este es abierto, como lo pueden ver. Los cerrados son como los anteriores, así o así. O sea que tienen un techo, aparte de este techo flotante, tienen un techo fijo que puede ser cónico o puede ser domo también. Ok, no, los dos tipos pueden usarse. O sea que si uno ve un tanque de esto, uno no sabe si este es un tanque con techo flotante o no. Habría que fijarse en un detalle que tienen los tanques de techo flotante cuando son así tapados, cuando son cubiertos. Y es que tienen unos respiraderos por acá arriba, en el borde. Tienen como unas ventanitas por acá. En este caso, por acá. Tienen unas ventanitas. Ahí sabe si tienen techo flotante interno, cuando son cubiertos. Los que son abiertos sí se identifican fácilmente, porque no tienen techo. Se ven así, como se ve acá. Hay unas recomendaciones de qué tipo de tanque usar, dependiendo del producto. Por ejemplo, para petróleo crudo se pueden usar los dos tipos de techo, fijo o flotante, pero para la gasolina se recomienda utilizar techo flotante. Y aquí tenemos para el metanol, para el benceno, el queroseno, el MTBE, el etanol, el etileno. Todos estos son productos derivados de los hidrocarburos. ¿Cómo se dispone normalmente en el terreno de estos tanques? De esta manera. Por lo general en un dique que puede ser común o cada uno tiene un dique, pero siempre están juntos en los patios de tanque. Siempre hay varios. Como pueden ver, ya ustedes los habrán visto en imágenes. ¿Cuáles son las posibilidades de que se incendie un tanque de esto? ¿No? Una de las principales fuentes de ignición para este tipo de instalación, para este tipo de tanques, son los rayos, como el que ocurrió en Cuba. Según la causa, fue el de un rayo y que incendia, cae sobre el tanque e incendia el combustible. Ahora, ¿no hay pararrayos en los patios de tanques? Sí, sí hay. Y en algunos tanques particularmente le ponen un pararrayo al propio tanque. Pero no son 100% efectivos los pararrayos. Puede suceder que el rayo sea muy potente y sobrepase la capacidad de protección para rayos. Puede ocurrir un fuego en un venteo, por ejemplo, que no tendría mucho problema. También puede ocurrir un incendio en una fuga en una de las tuberías, ya sea de o de descarga. En los tanques de tellónico puede ocurrir un incendio total, en la superficie total, o puede ocurrir un incendio donde la tapa quede medio puesta y el incendio sea ahí obstruido, que se llama, ¿no? La tapa está pegada de un lado o en un sector de techo solamente. Normalmente cuando hay incendios en este tipo de tanque, la tapa se despega, porque la soldadura que tiene esa tapa, el cordón de soldadura es débil, para unir la tapa al casco del tanque. Es una soldadura débil justamente para eso, para que si hay una explosión, la tapa se despegue y pega. Ese es un requerimiento de diseño.
Ok, entonces el incendio puede ser total o obstruido. En los casos de los tanques con techo flotante, normalmente el incendio es en el sello, porque hay un sello acá entre techo y casco, hay un espacio y eso se sella. Hay un sello y por ahí es que normalmente ocurren los incendios. También puede suceder que haya una fuga por el sello y se llene esto de combustible acá arriba y entonces el incendio sea sobre el techo. Eso también puede pasar. También puede pasar que el techo se hunda en el líquido y el incendio ocupe toda la superficie. Y por supuesto también puede ocurrir un incendio en alguna de las tuberías dentro del dique por algún derrame. Algún derrame que caiga del tanque y se incendió. ¿Qué equipos se utilizan para la protección de este tipo de tanque? Era algo que afirmaba quien hizo la pregunta, ¿no? O quien hizo la afirmación más bien en el chat. Cámaras de espuma, se utilizan cámaras de espuma, vertedor de espuma para el área de sello, en este caso para los tanques de techo flotante, y también se puede utilizar monitores y boquillas para la aplicación desde puntos fijos o móviles. Las cámaras de espuma son estas. Ya todos ustedes las conocerán o la mayoría, y que no se las conocen, bueno, aquí se las estoy presentando. La cámara de espuma trae una serie de añadidos o equipos, elementos para su fijación al tanque. Aquí ya está fija el tanque. Esta es la pared del tanque. Esta brida es esta, pero fíjense que aparte de esta brida tiene unas empacaduras y un pad de montaje con tornillos para poder atornillar la cámara a la pared del tanque. Y después tiene dentro del tanque un deflector, que es esto que está acá. Eso es para frenar el impulso a la descarga de la espuma para que no caiga de golpe y no agite el combustible cuando se descargue sobre la superficie del combustible. Este elemento frena el impulso de la descarga de espuma. Esto que está acá es por donde entra el aire, porque por acá viene la solución de espuma. Y al llegar acá, le entra aire y se airea y es lo que forma la espuma en sí. Pues. Pero por aquí viene el concentrado de espuma mezclado con el agua. Al airearse, se forma la espuma aquí en la cámara y se descarga sobre el tanque. Para los tanques de techo flotante se utilizan equipos como este. Hay varios modelos, pero este es uno de los modelos que se utilizan. Un vertedor. Se instala en el borde del tanque y se descarga sobre el sello normalmente, que es donde se ocurre, como les dije, donde ocurren los incendios, por lo general. El techo del tanque tiene una especie de, ¿cómo se llama esto? Un retén acá, una compuerta, no, se me fue la palabra. Una lámina que forma un canal. Esta lámina recorre todo el borde del tanque, toda la superficie del tanque. Aquí la pueden ver, acá. Aquí Se le está, llaman dique. como un dique, como una especie de dique, pero con una lámina metálica aquí, para que la espuma que se descarga se riegue en ese anillo, en el borde del tanque. Ahí se forma como un canal en el borde del tanque. Okay, fíjense cómo se descarga la espuma. Y aquí, no es este es otro modelo. Pero fíjense que este tiene aquí el deflector que le mostraba antes que utilizan las cámaras. Probablemente aquí haya una cámara aquí atrás, como la que le mostré antes, que también sirve para los casos, para los tanques de techo flotante. Y este es el deflector que riega y le corta el impulso a la descarga de espuma. También se puede aplicar monitores como este, de control manual. Por supuesto que estas boquillas tienen que ser para aplicación de espuma, especiales para aplicación de espuma. Las boquillas que se utilizan en los monitores.
hay este tipo de monitores que son automáticos, que son oscilantes, este tipo de monitores. O sea, cada que está aquí es como un mecanismo que hace oscilar el monitor de manera horizontal, por la fuerza, por la presión del agua, lo hace girar hacia a un lado y hacia el otro. Y ahí las boquillas inductoras que son estas, para utilizarlas con equipo portátil. Esta manguera que ven acá, viene desde el concentrado, desde el tambor o recipiente donde se tenga el concentrado de espuma. Ingresa acá la espuma y el agua viene por acá. Aquí se conecta la manguera. Al pasar el agua, extrae la espuma. Y, por supuesto, esta es una boquilla especial para generar espuma. Esto es para aplicación manual. ¿Qué más tenemos por acá? Los sistemas para protección de estos tanques pueden ser fijos, pueden ser semifijos, pueden ser móviles o pueden ser portátiles. Sistemas fijos como este, un sistema fijo, donde está la cámara, está el equipo de proporcionamiento, está el proporcionador, el tanque de almacenamiento de espuma, perdón, es este que está acá, que por lo general se utiliza un tanque de vejiga o de diafragma, con su proporcionador. Por acá viene el suministro de agua, pasa el proporcionador que extrae el concentrado de espuma que está en el tanque. Lo mezcla con el agua que viene acá y por aquí viene la solución de espuma y en la cámara se forma la espuma que se aplica dentro del tanque. Más o menos de esta forma como se ve acá, que aquí en este caso sería un sistema semifijo, donde no hay un tanque contenedor y no hay proporcionador, sino que los bomberos llegan y se conectan acá a una especie de siamesa y aplican la solución de espuma que se descarga por los cables. Este fijo, este semifijo. Más bien, esto debería ser, esta parte fija. Lo que podríamos decir es que esto es automático y esto es manual, más bien. Fijo, manual. Fijo, automático, fijo, manual. Queda mejor así. Y hay los sistemas móviles como este carrito, que un patio de tanque no tiene mucha aplicación, pero puede servir. Pero más utilizados son este tipo de carritos que traen totes de concentrado y traen ya los monitores instalados, todo preparado para la aplicación. Por acá, por estas conexiones, se conectan mangueras de agua, las mangueras de agua. Y todo viene preparado simplemente para abrir unas válvulas y empezar a descargar espuma por los monitores hacia donde está el incendio. Y esto por los equipos de aplicación manual. Este se conecta entre dos mangueras. Aquí viene una manguera por donde viene el agua y por acá sale otra manguera y en el otro extremo de la manguera se conecta la boquilla de aplicación. Y aquí este es el dosificador, un dosificador tipo Venturi, que extrae el concentrado de espuma desde un contenedor con esta barrita, con esta sonda que se ven acá y pasa por esta manguera y entra acá. Mediante esto se dosifica la concentración de aplicación manual. Bueno, y hasta ahí. Hasta ahí puedo leer, como decía alguien. ¿Ok? Entonces, bueno, una introducción para que, un poco para aclarar o para fundamentar lo que dijo, o complementar lo que dijo la compañera Celina, Camila, algo así. ¿Ok? Muy bien, entonces podemos seguir leyendo preguntas, José. No se te oye. Ya vamos para allá. Vamos a ver acá las preguntas. Todos los tanques deberían tener instalado un sistema de inyección. Eso fue lo que. Pues eso lo pueden revisar en la NFPA 30, capítulo 22, si no me recuerdo. Por ahí se establecen cuáles son los valores de volúmenes mínimos a partir de los cuales se requieren protección si lo van a hacer desde un punto de análisis prescriptivo. Si van a hacer un análisis basado en análisis cuantitativos, pues eso lo va a determinar usted en función de otras variables, ¿no? Que incluyan las pérdidas,
etcétera, ¿no? Porque de repente un tanque pequeño no es mucha cosa para una empresa grande, pero sí para una empresa pequeña. Edwin Ocampo, ¿han escuchado de casos en donde el equipo de protección conjunto bomba-motor sea el causante de iniciar la emergencia en tanque o área de la que estamos tratando? Pues no entiendo la pregunta. O sea, si se refiere a que el incendio ha sido producido en la sala de bombas o algo así, pues conozco un caso que no puedo documentar por problemas de, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es? Confidencialidad. Confidencialidad. Donde la sala de bombas era una sala de bomba expuesta, no tenía cuarto de bomba, sino era como un shelter. Rancho le decimos en Venezuela. Rancher. Cambuche, no sé cómo llamarla. Y hubo una fuga de gas y durante la operación encendieron la bomba contra incendio mediante un monitor y hubo una explosión, un release dentro de la sala de bombas y eso generó un bolt fire y después produjo otras cosas. Pero normalmente en las refinerías las salas de bombas están muy lejos de los tanques, normalmente. Sí, Conozco es lo un caso recomendable. donde la bomba generó un incendio, pero dentro de una contingencia, pero no incendió ningún tanque. Camila Nicole, ya va. Perdón, se me cayó la oreja. Camila Nicole, ¿cuáles son las tasas recomendadas a usar para refrigeración de las paredes de los tanques de almacenamiento? Bueno, Camila, eso depende de la norma de consulta que usted utilice, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, utiliza la API le da unos valores recomendados. Voy a compartir la pantalla acá porque como ya había leído la pregunta, busqué material para... entonces, por ejemplo, hay una práctica recomendada de la API que es la 2001. ¿Me están escuchando? Sí, pero estamos viendo la hoja de ANSUL. ANSUL, sí. Entonces, la 2001, la RP 2001, trae recomendaciones de protección para refrigeración que típicamente están alrededor de 0,1 galón por minuto por pie cuadrado. Eso lo puede conseguir acá en la parte de la RP 2001. ¿Ok? Y si se hace el diseño por la NFPA 15, la mínima tasa de aplicación es 0,25 galones por minuto aproximadamente. Igualmente la forma como se hace la protección. Si se hace por API se puede hacer lo que se llama un rundown, que es que no se protege el 100% de la superficie, sino que se colocan anillos a unas ciertas alturas. Y entonces por gravedad hay una caída de agua que hace el enfriamiento. Eso se llama rundown. Eso lo puede conseguir en la API 2030. Ya que me está estorbando el video. En la API 2030, que también es una recommended practice. Entonces, esto se puso por otro lado aquí. Es medio fastidioso esta vaina. Entonces, el rundown es que el rundown coverage permite colocar niveles de boquillas cada 3,7 metros, si no me recuerdo. Sí, cada 12 pies. De tal manera que cada nivel echa agua hacia abajo, ¿no? Entonces eso va a depender del estándar que usted utilice, ¿no? Para hacer el cálculo, ¿no? Hay unos que son más demandantes que otros. Pero fíjate que la NFPA 15 no cubre precisamente tanques de almacenamiento de combustible. Porque cuando ellos hablan ahí, en la NFPA 15 habla de vessels, más bien se refiere a los tanques de gas y a las esferas. Sí, pero es la referencia que hay. Es la única referencia que se tiene y se usa. Entonces, Sí. normalmente en la industria petrolera se usa es la API para establecer las tasas de aplicación. Sí, exactamente. Porque de hecho, la mínima densidad de aplicación que se utiliza es esa, ¿no? Alberto Méndez, no todos, creo que Alberto Méndez tiene conocimiento, ¿no? Él estaba hablando, de hecho, del proyecto Last Fire y estaba hablando. Alberto, ¿nos quiere compartir su experiencia, su conocimiento?
Alberto como que no está. Sí. Listo. Alberto Méndez, el cálculo de las cámaras para el flotante normalmente se hace solo para el evento del sello y no para el evento total de superficie. Sí. Normalmente Sí, se hace lo así que se es. llama seal protection, la protección del sello, sí, señor. Ujú. Y no se utilizan cámaras propiamente, sino putters, o lo que llaman también foam maker. ¿Cuál fue la traducción que tú le pusiste, Luis, a eso? Vertedores. Vertedores, un nombrazo, ¿no? Es un huepucha. Tremendo nombre. Luis se encarga de españolizar y yo de, de anglicanizar todo, ¿no? Anglicanizador. Los Entonces, vertedores. ¿qué software? Edwin Ocampo, ¿qué software tiene el mercado para calcular y realizar los diseños de tanques? Pues no sé si existe un software como tal. Esos cálculos normalmente son cálculos manuales porque son muy sencillos. Ya el cálculo hidráulico se hace con el software de preferencia, ¿no? Para la Sí. parte de solución, se hace con cálculo como si fuera agua. Ujú. Y si requiere hacer el cálculo de la tubería del concentrado, pues muchos software ya traen la opción de trabajar con los panas Darby, no me Darcy, acuerdo. Darcy y Weisbach. Darcy Weisbach. ¿Cuál es el criterio fundamental a la hora de escoger un tipo de sistema? Edwin Ocampo. Pues eso depende de muchas cosas, ¿no? La primera y principal de un análisis de riesgo que tú vayas a hacer depende si usted está yéndose por la vía prescriptiva o por la vía ya, no digamos necesariamente por desempeño prestacional, sino de análisis de consecuencias. Pero eso prela al final dos cosas, ¿no? La economía de inversión y los costos de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente uno comienza verificando si requiere o no protección automática, aunque se recomienda siempre que la protección sea automática o con cámara. Entonces los tanques hasta 9 metros de diámetro y 6 metros de altura se pueden proteger con monitores como protección primaria. Después de ese diámetro de altura, pues hay que escoger cámaras. En el caso de los tanques hasta 24 metros, entre 9 y 24 metros, pues las cámaras comerciales no, su caudal mínimo es muy grande. Entonces, normalmente se utilizan foam maker con cámaras adaptadoras. Y después de 24 metros, pues cámaras normales de espuma. Dependiendo del tipo de tanque, si usted tiene una granja de tanques pequeños, y sobre todo si son tanques horizontales, pues puede optar por protegerlos con un sistema de foam maker en el dique, o también puede utilizar protección con monitores. Ya desde el punto de vista del sistema de proporcionado como tal, eso también va a depender tanto de su capacidad de inversión como las características propias de su planta, porque por ejemplo, si usted tiene un solo tanque para proteger, pues, y tiene una suficiente presión de trabajo en la red, puede utilizar lo que se llaman inline proporcionadores en línea. ¿Ok? Pero si ya tiene varios tanques que proteger o puede tener perturbaciones hidráulicas o no tiene suficiente disponibilidad en la red, pues ya debería pensar en buscar un sistema balanceado, eventualmente un bladder tank. O si tiene muchos tanques y tiene que llevar espuma desde un área a otra a muy largas distancias, porque el bladder tank tiene limitaciones hidráulicas, pues ya pensaría entonces en lo que se llama una bomba o un proporcionador, un foam ratio con una bomba de espuma, de concentrado. También hay opciones como ¿cómo se llama eso? Las bombas hidráulicas de espuma, que son proporcionadores volumétricos como el 2 Fire, que es alemán, que es muy interesante. Motor hidráulico. Entonces, sí, un motor hidráulico, también le llaman proporcionador volumétrico de espuma. Y todo eso se basa en, básicamente, capacidad de inversión y cuestiones hidráulicas que tenga en la red. Porque, por ejemplo, el bladder tank es muy famoso pero tiene un problema que para rellenarlo eso es toda una tarea, ¿no? Entonces, una bomba de concentrado o un motor hidráulico, un proporcionador volumétrico, pues no tiene esos problemas. Entonces tiene un tanque que usted puede ir rellenando en vivo si lo necesita, por ejemplo. ¿Ok? Si tiene un solo tanquecito para proteger, pues ¿para qué va a montar un bladder si lo puede proteger con un proporcionador en línea? Entonces, el criterio fundamental es, normalmente uno cuando va a hacer la protección, primero determina cuáles son las protecciones mínimas primarias que se requieren y después le presenta al cliente unas propuestas basadas en inversión y mantenimiento. Hay unas que pueden ser más costosas en inversión, más económicas en mantenimiento y viceversa.
¿Ok? Entonces, digamos que no hay una, ¿cómo se llama eso? Un Algo paso a fijo, pues. paso, algo estandarizado, pues. Como nada en incendios. Siempre hay que hacer un análisis y una evaluación. Sí. Por ejemplo, C. uno de los Figueroa, problemas que se presentan con las bombas, cuando se utilizan bombas, que se extiende una red de concentrado paralela a la red de agua, es si se va a inyectar concentrado de espuma resistente al alcohol. Ese tipo de concentrados son muy viscosos y requieren bombas. No puede ser muy grande la red de concentrado de espuma. Y ya ese es un problema a evaluar. Concentrado de resistente al alcohol es demasiado viscoso, más que el tradicional, que el normal, que el concentrado normal. Entonces ahí ya sí es preferible un bladder tank o un tanque de vejiga. ¿Ok? Pero son opciones. Tanque de vejiga, proporcionador con balanceo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas opciones. Igual si vas a proporcionar protección al dique, que no siempre se proporciona con vertedores en el dique, que los hay para los diques. Pues esa es una opción, colocar los vertedores fijos en el dique o utilizar monitores desde fuera, desde alejados del tanque para eh, suministrar o descargar la espuma sobre el dique con monitores. Son muchas las cosas a evaluar y hay que estar en el sitio, pues, porque se toman en cuenta muchas variables. La misma distribución de los tanques, la velocidad del viento, etcétera. Y otra cosa tenemos por acá. C. Figueroa. La inyección de espuma bajo superficie que aún se puede ver en tanque de vieja data. ¿Están vigentes o se debe reemplazar cuando se le haga mantenimiento mayor al tanque? Esa es una opción también de protección, inyectar por debajo de la superficie. Es una alternativa. Todavía esta opción se puede utilizar según las normas, ¿no? O sea, las normas no ha descartado que eso se puede utilizar. Solo que tiene unas limitantes este tipo de aplicación y que hay que evaluar. Por ejemplo, no se puede utilizar en los tanques de techo flotante. Es para utilizar en tanques de techo fijo. Tipo techo cónico o techo domo. Tampoco si el combustible alcohol. sí, sí, es Del tipo solvente de polar, no alcohol, se puede ¿no? usar. Ujú. Polar, o sea, combustible polar, no se puede utilizar tampoco este tipo de aplicación. Pero es una alternativa que es poco usada, sí es cierto, pero es una alternativa. Sí, Yo nunca he visto ese tipo de instalación, por cierto, sí, pero sí. yo hice unos diseños en punto fijo, porque una de las ventajas que tiene es que no se ven afectados por el viento. Tú sabes que en punto fijo hace mucho viento. Ah, sí, Entonces, yo protegí varios tanques con sistema de inyección superficial. Por eso, superficial. porque no se ve afectada la aplicación por problemas como Ujú. viento, ambientales. Tiene varias ventajas, ¿sí? Pero sí, también tiene también unas desventajas, que es el tema del back pressure, ¿no? Sí, el vaporeso. Y entonces, como la espuma tiene que vencer la columna del combustible, entonces dependiendo de la altura y como la densidad del crudo, de lo que está dentro, pues muchas veces, a veces pues, es muy más alta, más, ¿cómo sabes? Mayor pues que Requiere la una del alta agua. presión de Ajá. suministro. Entonces requiere una alta presión de suministro. Ujú. ¿Ok? Entonces hay que hacer ¿cómo se llama eso? Algunas consideraciones para su aplicación. ¿Ok? Evaluación. Son más factibles Eh, que se dejen como sistemas semifijos, no automáticos, sí, donde llegan los bomberos y le inyectan por allí. y hay otro asunto que es que también hay que controlar la velocidad de inyección. ¿Ok? Cierto, para que no Entonces, si alborote. no, se destruye. Si no se controla la velocidad de inyección, entonces la espuma se destruye y no Ujú. llega a la parte donde está el fuego.
y agita demasiado el combustible, generando más vapor. Sí, hay muchas cositas que hay que considerar, pero sabiéndolo usar, tiene... Lo que pasa es que no es tan fácil como echarle, pues, echar a espuma con una, con una cámara, pues, tiene mayor ciencia. Pero ya con inyección superficial, subsuperficial, sí, subsurface injection. ¿Sí? Hay otros esquemas de protección por ahí que yo, o sea, los he visto y me han hablado sobre ello, que es que construyen dentro del tanque un anillo con varias descargas. Para las cámaras. No, no, no son cámaras, sino que un anillo de tubería dentro del tanque, adosado a la pared del tanque, pero internamente. Y una tubería que viene, por supuesto, desde afuera, inyecta a ese anillo y ese anillo tiene varias descargas alrededor, un perímetro, pues, en todo el perímetro del tanque. Uy, eso sí no lo Y, conozco. Eso sí me sí, gustaría verlo. a mí me han hablado de ese, es una tecnología que hay por allí, pero que todavía la Ah, pero NFPA serán de los no, sistemas CAF. no sistemas CAF, Ah, sistemas normales de esto, con bladder y bueno, todo, toca tanque averiguar. bladder y todo eso, ¿no? Toca averiguar. Que lo promueven alguna empresa y algunos especialistas lo promueven, ese tipo de instalación. Pero bueno, la NFPA todavía no lo considera, pues, en su norma. No sabemos qué tan efectivo sea, qué más efectivo puede ser que las cámaras. Porque hay un problema con las cámaras, que en las cámaras, si no se diseña bien, si no se descarga el suficiente caudal, es como si no estuvieras haciendo nada, porque tienes que cubrir toda la superficie del tanque. Entonces, cuando el tanque es muy grande, como se están construyendo últimamente, a partir de 200 pies, creo que hay un límite donde ahí ya la cosa es más se complica. Entonces, es muy difícil que la descarga de las cámaras que están en el perímetro abarquen toda la superficie porque se va destruyendo a medida que va avanzando y no llega a sellar toda la superficie. Entonces, como esos desarrollos han sido empíricos, es una cosa así como que, bueno, a ver si la pegamos con este caudal, más o menos. Para esos Se hace tanques cuando son mediante grandes. ensayo, sí. Sí, mediante ensayos, así y tal. Pero como se están construyendo tanques muy grandes, y la NFPA lo que recomienda es que por cada metro cuadrado de superficie agrega una cámara. Ese es algo así como que, bueno, a ver si la pegamos, ¿no? Pareciera que ese tipo de arreglo con el anillo, con un tubo interno en anillo en todo el perímetro y descargando por varias boquillas, varios tubos, varios vertedores dentro, es como más efectivo, según. Puede ser para tanques grandes. Es todo un desafío. También la gente de William Hazard tiene su teoría que llaman ellos Ah, bueno, la huella, eso no es papá. eh, pero eso es con aplicación de monitores. Entonces tienen sus propios cálculos, sus propias teorías sobre qué caudal aplicar en en vista del diámetro del tanque. ¿Ok? Entonces, tal caudal me va a crear una huella de tantos. Y tal caudal crea una huella de tanto. Juegan con caudal y presión. Pero para eso se requieren esos monitores súper grandes de 5.000 galones por minuto o más, así, para poder hacer Sí, eso. sí, señor. Hay otra pregunta acá que dice, ¿qué tipo ¿qué tipo de sistemas de detección se puede utilizar para este tipo de tanques? Normalmente detección térmica, con rociadores pilotos, normalmente. Aunque si quieres ser más sofisticado, se pueden utilizar detectores de llama, pero no son tan efectivos porque estos sistemas se activan a través de una válvula de diluvio. Y lo más confiable es que la válvula de diluvio se active de manera hidráulica o neumática en todo caso, no eléctrica. Hay más posibilidad de que falle cuando es eléctrica, ¿no? Y que intervenga un panel de control adicional, que sería el caso si se utiliza detección por llamas, por decir algo. Entonces, Sí, pero normalmente se utilizan son detectores disculpa, rociadores piloto que se instalan en los venteos de los tanques. ¿Iba a decir algo? pues sí que, pues, tu palabra vaya adelante, como decía mi mentor,
Pues la detección que normalmente se utiliza en los tanques, como tú mencionabas, detección lineal de calor y de llamas, ¿no? La detección con piloto, pues también es una alternativa, pero normalmente lo que se estila es, voy a compartir mi pantalla, lo que se estila es colocar detección o de llama, así como este caso que está exactamente viendo el fuego que está acá, parece un techo, un tanque de techo flotante. O Sí, detección lineal de calor, ¿no? Un sistema de detección lineal de calor, que van en el sello o van en la parte del borde. Fíjense ustedes que aquí se puede apreciar el cable lineal, ¿no? El cable lineal, pues, el detector de llama, el problema que tiene el detector de llama es que el detector de llama tiene una sensibilidad y esa sensibilidad va a depender de la distancia del fuego y va a depender también de otras cosas que hay que tomar en cuenta. Y pues tiene un tiempo de propagación, la detección de llama. Entonces, pudiese haber un tiempo de respuesta que pudiese estar llegando a ser hasta unos 10, 20 segundos, dependiendo del arreglo. Y pues pudiese ser muy lento, mientras que un sistema hidráulico conectado directamente a la válvula de diluvio pudiese ser un poco más rápido. Entonces, es una cuestión que hay que evaluar dentro de la estrategia de detección. Recuerden que ustedes deberían trabajar de la mano con el ingeniero de proceso y eventualmente con otro especialista, determinando, por ejemplo, los niveles de liberación de calor, los niveles de radiación en kilovatios, etcétera, del fuego esperado para hacer las estimaciones, ¿no? No colocar eso así, pues, en forma tan empírica, ¿no? Pero normalmente la detección que se usa, como menciona Luis, sistemas de pilotaje hidráulico, sistemas de detección de llama o sistemas de detección detección lineal de calor, que es como la que se muestra acá, que es la más comúnmente usada. ok. Los tanques de hidrocarburos que almacena crudo, esto lo dice Robinson David, que almacena crudo y que son de color blanco, ¿tienen alguna característica a diferencia de los tanques de color negro en específico respecto a los colores? Oye, aquí yo estoy raspado, ahí no me meto. Sí, yo también paso, No, como no en el sé. dominó. Yo Paso creo por que esa es una por cuestión del 0 y por dueño de los 6. tanques. No No sé sé, si de hay un código repente. de colores, yo creo que no. No, me imagino que sí debe haber. De repente por la ASME, no sé. De Habría que repente ver. por la ASME, vamos a ver si ASME o ANSI, ASME, Oil Tank Color Code. A ver qué aparece por acá. Hay un código para tanques y hay una ISO 14726 que también habla de codificación. De repente, sí. A lo mejor. O sea que De repente sí los de tiene. crudo normalmente son negros. Sí, entonces, pues, eso es lo bueno de estos conversatorios, que todos aprendemos, ¿no? Sí, todos aprendemos. Aquí puede haber alguien que sepa mucho más de este tema que nosotros y lo invitamos a Debemos, participar, si es así, su caso. Ah, el debemos. amigo Iván Pizarro volvió a levantar la mano. Adelante, Iván, toma la palabra. Puedes activar tu micrófono. Dije, bueno, donde estuvimos trabajando en un proyecto y lo que me indicaron era que se preferían negros porque cuando eran crudos muy pesados se trataban de almacenar la mayor cantidad como de calor en el tanque para que, digamos, que fuera menos denso el hidrocarburo. Entonces, cuando eran hidrocarburos muy densos, trataban de que fuera de ese color. Eso fue lo que me respondieron. No sé si sea verdad. Ve tú a saber. 1637. A lo API mejor tiene, 1637. a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Con el calor. La Puede API ser. 1637 Mm, habla del tema. Vamos a ver si la ok. tengo para hablar. API 1637. No, no la tengo. La API 1637 habla del tema, es la Recommended Practice. Ajá. Aquí hay unos colores basados en el tipo de destilado, el contenido de azufre, etcétera. Sería cuestión de buscar
La API 1637, a ver si que habla al respecto. Pero muy buena pregunta, ¿no? Gracias, Sí. Iván, también por tu Sí, muy bien. El área total para calcular el anillo de refrigeración es la del desarrollo del tanque, que cambia cuando son varios anillos. ¿Qué cambia? Debe ser, ¿qué cambia cuando son varios anillos? Bueno, no es de todo el tanque. Por ejemplo, como me enseñaron a mí, como yo aprendí, es que se calcula la mitad del área total del tanque. Se parte de la hipótesis que el tanque va a estar lleno, el tanque que se va a refrigerar, va a estar lleno o que por lo menos va a tener la mitad de su contenido. Entonces que solamente habría que refrigerar lo que está vacío, porque la parte que está llena no se va a calentar, porque el líquido contenido absorbería el calor. Entonces se trata de enfriar la parte que está vacía, que es la mitad superior. O sea, hace parte de esa hipótesis y en base a esa mitad se diseña. Es así como a mí me enseñaron y es como yo lo he hecho. No sé, José, ¿qué opina de esto? Pues sí, eso hay una determinada cota, que es a partir de la cual nos considera que la superficie que se va a refrigerar. Y esa superficie es la que se le aplica la densidad de agua. Y si tienes varios niveles, pues depende, como le decía al principio, de la norma que esté usando, ¿no? Porque si está usando la NFPA, tiene que proteger el 100% del área, el 100% de la superficie. Si está trabajando por API, puede trabajar con rundown y entonces usted a la final, dependiendo del número ¿cómo se llama eso? De Del anillo. número de anillos, determina, o sea, puede tener uno, lo que voy a decir es académico nada más, usted puede tener 1 o 10 anillos para proteger el tanque. Y la cantidad de agua que va a aplicar es la misma. ¿Ok? Porque eso lo va a determinar usted en función de la superficie que va a refrigerar. Entonces, supóngase que la superficie que va a refrigerar, por decir algo, son 10.000 pies cuadrados a 0,1 galones por minuto. Por ¿Verdad? pie cuadrado. 10.000 pies cuadrados por 0,1 galones por minuto por pie cuadrado serían 1.000 galones. Esos 1.000 galones usted los tiene que aplicar con el total de boquillas que usted tiene disponibles ahí en función del arreglo que hizo. Si es un solo anillo de 10 boquillas, por decir algo, esas 10 boquillas tienen que liberar esos 1.000 galones por minuto. Si son 2 anillos de 10 boquillas, serían 20 boquillas, entonces cada una de ellas tendría que liberar la mitad. ¿Sí? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Es decir, la cantidad de agua que se aplica no depende del número de boquillas que se aplican, depende de la densidad de aplicación que se está buscando. Mira, aquí tenemos al ingeniero Latonsky, que es un experto en temas de refrigeración, HRR y todas esas cosas. Bienvenido, Federico. O puso una foto ahí para hacernos creer que estaba. Ahí se rió, o sea que sí está en vivo. Sí. Entonces, eso es bajo el método tradicional. Hay 2 métodos, de hecho hay uno nuevo que es bajo una cuestión que se llama densidad lineal, que no es conocido, pues, no es muy conocido, porque el problema de los anillos de refrigeración es que teóricamente siempre va a haber una boquilla que tiene mayor cantidad de agua que otra dentro del anillo, ¿ok? Independientemente que tú busques balancearlo, todo eso. Y que a la final tú estás aplicando es una densidad promedio porque no todas las boquillas van a trabajar con la misma presión y por ende no van a trabajar con la misma cantidad de agua. Y eso también tiene que ver con la velocidad de aplicación. Entonces, hay un método que se basa en lo que se llama densidad lineal, que es algo que no va a conseguir usted en las normas, es algo que se estudia por fuera. Que es, digamos, más consistente a la aplicación de agua en la superficie del tanque. Pero independientemente de la cantidad de boquillas que tenga, producto bien sea de solapamiento o bien sea de niveles de anillos de refrigeración, al final la cantidad de agua que tiene que aplicar es la misma, ¿sí? Entonces, no cambia sino la parte hidráulica. Entonces usted dice que cada una de esas boquillas va a liberar una cantidad de agua promedio, que es dividir el caudal que debe ser liberado por unidad de tiempo entre el número de boquillas. ¿Sí? Así es.
Alberto Méndez, mi microbio no funciona, me imagino que es el micrófono. Sí. Esos correctores de unos celulares son complicados, ¿no? Lo automático tiene que ver con el potencial de escalabilidad de elementos y el efecto dominó sobre el resto de la instalación a la final dinero. Alberto Méndez es el señor que no quiere hablar con nosotros. Deberíamos invitarlo se puede poner en contacto con nosotros, Alberto, a través de nuestro grupo de conversatorio. Él está afirmando, lo automático tiene que ver con el potencial de escalabilidad del evento y el efecto dominó sobre el resto de la instalación al final del dinero. Sí, si no mal recuerdo, la NFPA 11 no obliga a que los sistemas sean automáticos. No, no obliga. ¿Ok? Los sistemas pueden ser manuales. Pero como dice el señor Alberto Méndez, pues el problema de lo manual es que depende de lo humano y pueden haber retrasos inherentes a la operación humana. De hecho, aseguradoras como FM Global no permiten que ningún sistema sea manual o tenga algún interlock manual, producto de que la introducción del aspecto humano puede afectar el funcionamiento del sistema. Pero sí tiene que ver con un tema de dinero, ¿no? Porque tiene que ver con un sistema de detección también. Pero no hay obligación de que el sistema sea automático. De hecho, si usted tiene un sistema pues manual, el sistema puede tener, por ejemplo, una válvula de liberación hidráulica en la válvula de diluvio y perfectamente no hay necesidad de colocar un sistema alterno de detección ni nada por el estilo. Alberto Méndez, de bajo superficie en techo cónico, pues sí, eso me imagino que era con lo que estamos hablando del soft surface injection. Sí, Mira, no hay más seguro. preguntas. No sé si ¿No hay más Latonsiki preguntas? quiere hablarnos. Latonsiki es un doctor en ingeniería con una maestría en protección contra incendios, experto en diseño prestacional o performance-based design. Recuerden que yo soy el anglicanizador de los términos, Luis Ivirma es el españolizador. Entonces, pero yo siempre le he dicho a la gente que todo en inglés suena como que si tú sabes más. Sí. Entonces, como yo no sé tanto de esto, entonces cuando solo termino en inglés, wow, este tipo por lo menos inglés debe saber. No, tampoco sé inglés. Adelante, Federico. Preséntese, habla aquí con nuestra audiencia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Saludos desde acá, desde la Patagonia, desde Argentina. Un placer escucharlo. Estoy trabajando y mientras tanto los escucho. Me encanta las preguntas, como siempre, el ida y vuelta entre ustedes, José, Luis, la gente que hace sus consultas y también sus comentarios y sus experiencias vividas. Yo particularmente no sé si tengo mucho que aportar. Por ahí estaba pensando en esto que ustedes planteaban bueno, de la aplicación, ¿no es cierto?, del agua como un elemento, en este caso, de protección, ¿no es cierto?, para refrigerar superficies adyacentes a un incendio. Cuando nosotros tenemos que diseñar estos parques de tanques, aparecen métodos prescriptivos para su diseño, ¿no es cierto? Principalmente aparecen estas cuestiones de distanciamientos, donde la principal, podríamos pensar, estrategia es alejo lo suficiente los tanques de entre ellos, de manera que si uno de ellos se incendia, no genere daño a los adyacentes. Y realmente cuando uno analiza por ahí un poco la normativa que hay, podemos ir de distancias que pueden rondar un diámetro entre los tanques hasta 70 metros, dependiendo de la referencia que utilicemos. Unas son un poco más, que podríamos decir, tienen como niveles de seguridad más altos, coeficientes de seguridad más altos. Sin embargo, uno es notorio esto que llama la atención cuando dice, dependiendo la normativa con la que yo esté trabajando, en un caso me pide 70 metros y en otro caso puede tener 20 metros entre las paredes de los tanques. Y es donde aparecen también a veces las dudas de decir, bueno, ¿con qué normativa trabajo? ¿Cuál es la referencia? ¿Quién me va a solicitar esas referencias que tengo que cumplimentar? Si vienen en un pliego, si tienen... A veces, incluso, fíjense qué interesante que es esto. El petróleo
tiene también asociadas sus propias normas, así como están las normas API del Instituto Americano del Petróleo. Las petroleras tienen sus normativas propias que nosotros muchas veces las utilizamos como referencia. O sea, fíjense lo importante que es esto, que son estos bienes que las mismas compañías propietarias de esos bienes diseñan sus propias normas. O sea, hay experiencia detrás de esto porque incendios de tanques vemos constantemente. Entonces, aparece esta noción primero de decir, bueno, ¿qué normativa voy a utilizar para diseñar? Por ejemplo, la separación, para pensar en esto también de la refrigeración, en caso de que aparezca como un requerimiento. La refrigeración, bueno, las densidades de agua. Y a mí siempre me aparecieron estas dudas o preguntas en la cabeza de decir, bueno, con esta cantidad de agua, con esta película que yo estoy aplicando sobre la pared del tanque. Primero que nada a veces uno se pregunta, ¿es necesario proteger la totalidad de la envolvente de los tanques? ¿Por qué? Porque tal vez en uno de los lados no tenga la posibilidad de estar enfrentado o tener un factor de visión, se denominaría, que pudiese verse comprometido por la radiación de un tanque adyacente. Entonces ya aparece esa primera de decir, ¿por qué tengo que proteger la totalidad del tanque si de este lado aparentemente o en principios no podría haber nada? Esa es una pregunta que yo a veces me hago. Y después la otra tiene que ver con los procesos convectivos, porque cuando se toman en cuenta las evaluaciones de riesgo, como bien dijo José, hace un rato nombró la posibilidad de utilizar herramientas para evaluar justamente la radiación que puede emitirse desde un fuego de un tanque. También se puede utilizar como un método para diseñar esto. En función de la radiación que se aplica en un punto proveniente de un pool fire, de un tanque de petróleo o del combustible que fuere, uno analiza si la distancia que hay es suficiente para evitar daño y si no, o refrigera o pone una barrera, ¿no es cierto? O aleja. Esas son un poco las medidas a adoptar. Ahora bien, él hablaba de esto, de los análisis de radiación, y a mí siempre me quedaba un poco dando vueltas, uno, el efecto del viento. Hay software para evaluar esto, hay software de licencia libre y otros de licencia, ¿no es cierto?, comercial, que hay que pagarlos. Pero básicamente lo que están haciendo es una evaluación del efecto de la radiación. Ahora bien, cuando yo tengo viento, el efecto de la radiación proveniente de ese tanque va a tener un efecto. La primera observación que hay es, bueno, la radiación como método de propagación de la energía o de transmisión del calor no tiene la necesidad de utilizar un fluido para transmitirse. O sea, en principio el viento no lo afecta. Y esto es cierto, a la radiación el viento no le importa. Pero hay que tener en cuenta esto, que el viento sí afecta la pluma de gases calientes, que son las llamas. Las llamas es la fuente de donde sale esa radiación. Entonces, si el viento afecta a esa fuente de gases calientes que están ahí, moviéndolas hacia un lado o hacia el otro, acercándolas hacia un tanque o un elemento y alejándolas del otro, sí va a tener un efecto en la radiación incidente sobre una superficie. Entonces, yo me preguntaba muchas veces, ¿cuál sería el efecto desde el punto de vista de en una pluma? Porque tenemos una pluma de gases, ¿no es cierto?, que asciende y el viento los va a afectar. Entonces me puse a trabajar haciendo simulaciones computacionales de mecánica de fluidos y realmente el efecto es importante, dependiendo por supuesto de la velocidad del viento. Como les dije hace un rato, yo los saludo desde la Patagonia, desde la República Argentina. Todos los que conocen el sur saben que el viento entre el Océano Atlántico y Pacífico es brutal. Ayer, por ejemplo, el viento, las ráfagas alcanzaban casi los 100 kilómetros por hora. Ahora imagínense ustedes un incendio donde nosotros tengamos estas condiciones ambientales. Evidentemente es esperable que haya un efecto, ¿no es cierto?, primero que nada, en la transmisión de ese incendio hacia lo que está alrededor. Y después también un poco se van a ver afectados los elementos de control de incendio, ya que si yo tengo que aplicar agua
con un chorro sólido a distancia, por supuesto que se verá afectado, ¿sí? Esto estoy pensando en refrigerar paredes de tanques aledaños, en aplicar agua con espuma, ¿no es cierto?, de los equipos de primeros respondientes. Entonces, a mí me aparecían estas dudas que gracias al uso de las herramientas computacionales uno puede de alguna manera encontrar una respuesta. No es real, porque no estamos incendiando un tanque con 70 o 60 kilómetros por hora de velocidad de viento, como uno puede simular en una computadora, pero sin embargo le va a dar a uno ciertos indicios. ¿Por qué marco esto? Porque los métodos prescriptivos que tenemos para diseñar sistemas de protección están pensados de una manera tal que todo va a salir bien. Incluso fíjense ustedes cómo tenemos esta redundancia a veces para evitar que la injerencia humana afecte que esto funcione bien. Sin embargo, también las condiciones ambientales del lugar donde se está desarrollando el incendio también van a afectar o pueden afectar la eficacia de la operación de estos sistemas que nosotros vamos a diseñar, tanto para su etapa de detección como también para su control de incendio. Entonces es una variable interesante a tenerla en cuenta. Y creo que también haber visto estos incendios en Cuba hace 10 días atrás, poder verlos en tiempo real, es algo que nos nutre muchos a nosotros como profesionales, porque podemos ver realmente qué es lo que pasa a veces en una situación real, porque a veces tendemos como a idealizar de que, ojo, las normas funcionan así todas. Las normas que piensan que nosotros vamos a hacer las cosas bien, que no nos vamos a equivocar porque están planteadas así y es lo correcto. Pero a veces esta incertidumbre que aparece por factores humanos, falta de mantenimiento del sistema de control o de protección atmosférica, puede llevar a la ignición de un tanque de petróleo, como hemos visto en estos días, o aparentemente tendría algo que ver esto, y tiene un efecto después en el resultado. El tanque hay un rebosamiento, se afecta ese tanque, se afecta otro tanque, los líquidos salen, se chorrean y se van a mover para donde la gravedad los lleve. Primeros respondedores que están ahí también interviniendo. Estamos hablando de gente que pierde la vida, expuestos a la radiación infernal que sale de un elemento tan grande como estos supertanques de petróleo. Entonces, yo creo que son muchas las cosas que uno tiene que tener en cuenta, por eso digo que lo que yo puedo aportar es muy poco, pero yo también lo llevaría a esto de, ok, diseñemos, sigamos estas normas que son muy buenas, que son exigentes y están probadas. Sigamos estas normas para mantener esto y sigamos también alguna norma o herramienta que nos permita evaluar cuál es el impacto de estos escenarios, si las cosas salen bien, pero también si las cosas salen mal. Porque en el medio hay personas que van a estar interviniendo y tenemos una responsabilidad ética y moral por cuidarlos, porque sin embargo uno pone un brigadista ahí que tiene que intervenir y lo estamos exponiendo en una zona donde si las cosas salen mal, la radiación lo puede dañar, ¿no? Son pavadas que por ahí estaba pensando mientras los escuchaba a ustedes, José. Muy bien, No, Federico. no creo que sea pavada, más bien me parece que le das pues un matiz interesante a la discusión, porque como tú bien mencionas, pues las normas son recetarios, ¿no? La NFPA 30, la AP y todo eso son recetarios, que basado en experiencias positivas, pues sugieren cosas bajo condiciones ideales. Sabemos que pues cada caso es diferente y adicionalmente a eso las condiciones ideales no existen. Pues tan sencillo como que independientemente de que cuando te entregan un pliego de diseño te dicen cuáles son las características atmosféricas promedio, velocidad de viento, humedad, etcétera, pues en ninguno de esos cálculos que te entregan aparece nada de eso tomado en cuenta. ¿Ok? Entonces, y en los análisis computacionales que algunas veces presentan, el enfoque está más hacia el producto que hacia las condiciones ambientales. Entonces, sí, todo esto son diseños, pues, básicamente orientados a que todo salga bien, como tú mencionas, ¿no? Y no todas las veces las cosas salen bien. También se ve afectado por el tema del mantenimiento. Es algo que mencionaba al principio cuando alguien me preguntó, que muchas decisiones de diseño tienen que ver con lo económico. Pero fíjense ustedes, les comento algo brevemente que yo aprendí en esta área,
que cuando uno trabaja en el área de diseño, y sobre todo en petroleras, uno habla son con los ingenieros de proyectos. ¿Ok? Proyectos, lo que le están pagando por implementar el proyecto. No sé, vamos a montar acá una refinería, entonces están a cargo del proyecto. ¿Ok? Y entonces ellos tienen que ahorrar costos de proyectos y no les importa los costos de operación. Entonces, cuando uno le hace propuestas al cliente, yo, por ejemplo, deberíamos hacerlos todos, no decirle, pues, acá esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a instalar, sino tú deberías llevar, en función de ciertos análisis, primero prescriptivos, lo que alcances a hacer en forma de análisis de consecuencia o prestacional, dependiendo de tu nivel. Hay muchas herramientas, inclusive hasta hoja de Excel te puedes usar para aplicar las ecuaciones de la SFPE y hacer estimaciones bastante buenas. Entonces tú deberías hacer una propuesta, por lo menos 2 o 3 propuestas de protección que satisfagan los objetivos de protección y decirle al cliente cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, tanto en los costos de inversión de proyecto como en los costos de inversión de operación. Porque lo que menciona Federico, a veces los sistemas se instalan y no se mantienen, porque los costos de mantenimiento son muy altos. ¿Ok? Y esos costos de mantenimiento hacen que se, ¿cómo se llama eso? Cuando tú retrasas algo, que le des larga, pues, al mantenimiento y a veces los sistemas se degradan. ¿Ok? Entonces, tú deberías hacer un planteamiento y hablar con los stakeholders, los grupos de interés, y explicarles convenientemente cuáles son las ventajas y desventajas de los ciertos sistemas y cuáles son los costos de implementación y los costos de operación de los sistemas. A veces un sistema muy complejo pudiese ser un problema para el cliente si no es debidamente mantenido. ¿De acuerdo? Entonces tu aporte es genial porque tú pones en contexto varias cosas que son importantes. Una, pues que los cálculos y propuestas prescriptivas carecen de esa alma de los análisis que puedan incluir los análisis prestacionales. Y segundo, que definitivamente está basado en condiciones ideales que no van a existir y que pueden variar y pueden cambiar. Muchísimas gracias, Federico, por tu participación, como siempre. Gracias por estar ahí. Claudimar Alvarado nos dice, es así, no podemos planificar y diseñar lo ideal. Es importante diseñar considerando todos los escenarios con sus elementos extremos, internos, recursos, personal. Postergar, gracias, esa es la palabra. Muchas empresas postergan los mantenimientos. Gracias, Ismael, por tus buenos comentarios. Felicitaciones por este encuentro. Gracias por la invitación. Ahora, el asunto es que desafortunadamente siempre prela la parte económica. Y curiosamente, en una planta de ciertas dimensiones, pues eso se parecería que es irónico, pues. Pero como dicen acá en Colombia, el que tiene para el whisky debería tener para el hielo. Entonces, si tú tienes una planta gigantesca que produce millones de dólares, pues no creo por qué tú no le vas a invertir. Pero eso pasa cuando tú no le haces propuestas reales al cliente de los beneficios que puede tener. Por ejemplo, hay un caso típico de los tanques barrel que se utilizan en los pozos, donde hay pozos. Entonces los tanques barrel son tanques que son muy esbeltos. Entonces, normalmente como son menos a 9 metros, la gente trata de protegerlos con monitores, pero eso es... o sea, alguien que sepa cómo se usa un monitor sabe que un tanque de barrel un gun barrel no va a poder protegerlo con un monitor a esa altura y con el diámetro tan pequeño que tiene. Entonces, eso se puede proteger con unas cámaras especiales, con unos adaptadores o lo que se llama unos chamber adapter y unos foam maker, unos proporcionadores de espuma. Entonces, cuando tú le dices a un cliente que invierta en eso y te dice, pero ¿por qué si eso normalmente se protege con monitores? Con un monitor protejo todo la granja. Sí, pero no hay manera de echarle espuma con un monitor a un gun barrel. Y la cantidad de espuma que usted va a utilizar para controlar un incendio dentro del gun barrel es una tontería. Son como 10 galones por minuto, una cosa así. ¿Ok? Entonces, y la cantidad de concentrado que debe guardar es mínima. O sea, una cosa que es hasta chistosa. Es como más bien parecería un sistema de juguete. Y puedes proteger 10, 12 gun barrel. Y tú le dices al cliente, ¿cuánto pierde usted por un incendio que se le propague dentro del patio donde tienen 8 o 10 gun barrel
versus la inversión que va a hacer y se convence de que definitivamente es una mejor opción que colocar un sistema monitor. Claudimar Alvarado, usted comenta lo de postergar los mantenimientos y muchas teorías apuntan que esa fue la causa raíz de lo que pasó en Amuay. ¿Usted de Venezuela, Claudimar? Supervisores que reportaron la necesidad de mantenimiento y no fueron atendidos y no fueron considerados lamentablemente. Pues, usted es venezolana, es Claudimar. Lo que pasa es que yo tengo mucho temor a veces por los nombres, porque pues hay personas que se llaman de veces con unos nombres tan peculiares que no sé si son hombre o mujer. De Lara. Claudimar. Yo tengo una anécdota con eso de los nombres, no voy a gastarle el tiempo. Es común en Brasil. Pero me pasó que había un compañero de trabajo costeño que tenía un nombre que parecía femenino. No me acuerdo el nombre ahorita. Yeudi. Y él estaba a mi cargo, entonces Yeudi me llamaba todo el tiempo en los sábados y los domingos. Y mi esposa pensaba que era una mujer. Mira, ahí te está llamando la Yeudi esa, no vale, es un tipo, es un hombre. Claudimar, es unisex. Sí, a mí me pasó con Yeudi Chamorro, se llama. Espero que sepa, no estoy hablando mal de él. Pues mire, el tema en Venezuela es complicado, usted lo sabe, ¿no? Porque entonces tenemos que introducir el tema político. Y nosotros desafortunadamente no podemos hablar de temas políticos acá por razones diversas. Pero recordemos que PDVSA dejó de ser una empresa operada con la formalidad de cualquier otra empresa petrolera para convertirse en una empresa manejada bajo dictámenes ideológicos. Obviamente, dentro de una empresa que se rige por dictámenes ideológicos, las personas tienen que ser fieles y no competentes. La competencia no se premia. Se premia en la lealtad. Y eso lo dijo en su momento el extinto presidente de Venezuela. Entonces, lo que pasó en PDVSA, todos sabemos que tiene un origen en haber dejado de invertir en cosas importantes dentro de la operación porque el dinero se utilizó para otras cosas. Entonces, desafortunadamente, una empresa que se maneja de esa manera, pues obviamente no va a operar como deberían operarse todo. Pero cualquiera pudiese alegar que ese tipo de accidentes ocurren en otras partes donde las empresas no son estatales ni se rigen por cuestiones ideológicas, algo que pudiese ser razonablemente cierto. Pero fíjense también el desastre que hubo ahorita en Cuba y entonces parecieran que son escenarios parecidos. Pero sí, todos sabemos que lo que pasó en Amuay fue un problema de falta de mantenimiento, no había espuma para controlar el incendio, cosas por el estilo. Y que definitivamente debieron haber muchas personas competentes que advirtieron el problema y que no fueron atendidos porque pues no era, digamos, prioridad, como muchas de esas cosas. Donde existen esas situaciones son muy parecidas a lo que pasó. Les recomiendo a todos ver la serie de el reactor nuclear de Ucrania, ¿cómo que se llama? Chernobyl. Chernobyl, una serie, creo que la pasan en Netflix, no me acuerdo en qué de esas plataformas. Y después que ustedes van la serie, se van a dar cuenta que es muy común que en países... Obviamente, esta es la opinión personal de José Prada, que es venezolano, y no comprometo para nada, pues, la opinión de ILFI es totalmente apolítica al respecto, es una opinión personal, y no compromete para nada a ILFI. Bueno, señora, no hay más preguntas. Muchas gracias, Claudimar, por su intervención. No sé si Luis. Diga, a mandar. Pues le dejo encargado que... Bueno, sí, ya estamos llegando. Aquí son las 9:20. Nos estamos perdiendo la novela. Entonces, vamos a dar por terminado el evento. Ya vamos para las 2 horas. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que tenemos la programación que mencionó José antes sobre el primer Congreso Académico Iberoamericano sobre Protección contra Incendios a finales de septiembre, donde están todos invitados a participar para potenciar su conocimiento y para que comparta pues, con nosotros en esos eventos. Pueden ponerse en contacto con el área comercial de ILFI para gestionar su inscripción.
Igualmente, les recuerdo que IFI tiene un catálogo de cursos donde también pueden participar ustedes, están invitados a participar, pueden escoger entre varios cursos que tenemos disponibles. Eso también lo pueden consultar con el área comercial para saber qué cursos están disponibles actualmente, cuándo se abren las inscripciones, qué inscripciones están abiertas, los costos, los horarios, todo eso. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su atención. Les estaremos avisando por la vía de siempre cuándo será el próximo evento. Y los estamos esperando, pues los seguiremos esperando por acá en este tipo de eventos, conversatorios ILFIS. Que Sí, todos estén muchísimas bien. gracias por su tiempo. Y recuerden que las personas que quieran participar como exponentes o panelistas, y también aquellas que quieran proponer temas, lo pueden hacer a través de nuestro grupo de conversatorios, el grupo de conversatorios webinario que tenemos en Telegram. Entonces los invitamos, me imagino que para que estén acá deben haber pasado por allá. De todas Seguro. maneras, les vuelvo a dejar el enlace para acá. Gracias a todos ustedes. Luis Fernando, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. Luis Fernando siempre nos acompaña en nuestros conversatorios. También ha participado en uno de ellos. Excelente, por cierto. Aprendí muchísimo con el último conversatorio que dio Luis León. Entonces, gracias a todos ustedes por su tiempo y porque recuerden que nosotros solos no hacemos esto. Sin su presencia no podíamos lograrlo. Los esperamos en el próximo conversatorio. Que pasen buenas noches. Hasta luego, Federico. Gracias por tu tiempo y por tu Gracias a todos. participación. Gracias, Luis. Gracias a todos por su participación. Que pasen buenas noches. Hasta la próxima. Saludos.